Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Nos alegra saludarlos una vez más en Lecciones de la Biblia. Aquí estamos para compartir con ustedes nuevamente un estudio de la Palabra de Dios. Pastor Álvaro, qué gusto saludarlo de nuevo en este estudio. Gracias, Pastor Guerra. También un saludo cordial ahí a toda la audiencia de la radio y las redes sociales que siempre cubren Lecciones de la Biblia, Pastor. Así es, estamos estudiando la historia de la iglesia y la historia que ha tenido todo lo que Dios anticipó que iba a suceder. Y dejamos el último estudio cuando habían predicado que Jesús vendría el 22 de octubre. Cuando no vino, nos dimos cuenta que se enfocaron en el santuario celestial. Correcto. Y descubrieron que realmente eso era lo que había sucedido, el paso de Jesús al santuario celestial. Pero siguieron estudiando, profundizando más, y cuando estaban estudiando encontraron algo en el santuario celestial. Y ese va a ser el estudio de este día y de estos resúmenes que vamos a tener de lecciones de la Biblia. ¿Qué fue lo que encontraron ahí? Las tablas de la ley. Es interesante, Pastor, que en el santuario está el arca, ¿verdad? Y desde que el arca fue dada para Israel, para que los israelitas tuvieran la idea de lo que es la salvación, ahí fue puesta las tablas del testimonio, la santa ley de Dios. Y ellos, los que estudiaron la Biblia en ese tiempo, 1844 y los años anteriores, llegaron a la conclusión después de que efectivamente la santa ley de Dios está vigente, Pastor. Sí, el apóstol Juan, cuando tiene la visión del templo, ve eso, ve el arca del pacto y ve las tablas de la ley dentro del arca del pacto. Entonces, los primeros adventistas comprendieron que había que darle la importancia y la validez a la ley de Dios, porque ellos habían estudiado profecías, eventos y lo que ellos consideraban importante, la venida de Jesús, pero no le habían dado la importancia que tiene la palabra de Dios en el mensaje que tiene que ver con la ley y los mandamientos. Ahí podemos decir, Pastor, que el fundamento del gobierno de Dios es ese, ¿verdad? Uno se puede ir por las ramas estudiando otra etapa de la profecía, pero cuando uno mira el gobierno de Dios, uno se da cuenta que sí hay un fundamento y que los mandamientos de Dios son principales, y desde ahí deberíamos de comenzar a estudiar otras cosas, y gracias a Dios por ese descubrimiento. Sí, también uno de esos puntos importantes fue la vigencia de la ley de Dios y lo que es la ley de Dios, porque fueron buscando en la Biblia y leyendo pasajes como el que encontramos en Mateo, que Jesús mismo dijo: no penséis que he venido a abolir la ley. Jesús lo afirmó, la ley no iba a pasar. Dijo, puede pasar otras cosas, pero la ley no va a pasar. Es más, ni una jota ni una tilde será quitada de la palabra de Dios en cuanto al mensaje de la ley. Y eso lo tenemos porque en ese tiempo, como ahora, Pastor, hay muchos que para ellos dice la ley ya no tiene vigencia. La ley ya terminó, y podemos imaginar que en el tiempo de los pioneros muchos escuchaban seguramente que la ley ya no, y que los mandamientos pues no tenían que ser obedecidos como tales. Y es algo que hoy también hasta se predica en los lugares donde se dice que la ley de Dios pues ya quedó clavada en la cruz, ya no tiene vigencia para nosotros, y eso ya no tenemos por qué nosotros ser guardadores de los mandamientos. Hay varias maneras de explicar la santa ley de Dios en la Biblia, pero los detractores del mensaje de la santa ley de Dios han inventado o se han creado algunos métodos extraños. Por ejemplo, hay unos que quieren espiritualizar todo, ¿verdad? Exacto. Usan el método alegórico y comienzan a decir que las cosas son espirituales. Esa es una manera que el diablo ha encontrado, una manera sutil de engañar a la gente. La otra manera que me parece curioso, pero que ha ganado terreno fuertemente, es el dispensacionalismo. Han dividido la historia bíblica en 7 dispensaciones. Así es. Y en la dispensación de la ley, según ellos, ¿verdad?, comienza la dispensación en el Sinaí y termina en la venida de Cristo. Esta es una manera olímpica de omitir los mandamientos y de dejarlos por un lado. Sin embargo, uno se da cuenta que
la Biblia tiene tanto mensaje en cuanto a la ley de Dios. Increíblemente, el que estudia la Biblia se va a dar cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Ahí está. ahí están los mandamientos de Dios. Y que encontramos también eso, que la ley es eterna, que el mandamiento es justo, santo y bueno, porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Todos esos atributos que tenemos de Dios, cuando dice que Dios es eterno, la ley es eterna. Que Dios es bueno, el mandamiento es bueno. Cuando habla de que es justo, Dios es justo, la ley también. Todo lo que nosotros encontramos referente a nuestro Dios, también lo encontramos en cuanto a su ley, porque es el reflejo del carácter de Dios. Es como Dios se manifiesta para que su pueblo lo conozca a Él, para que su pueblo pueda entender cómo Dios gobierna, cómo deben ser los súbditos de su reino. Entonces Dios dejó su ley, y por eso entonces no puede desaparecer, porque es eterna. Y si vamos a lo que dijo el sabio Salomón, entendemos que no puede pasar. Lo que Dios hace es eterno, y ahí tiene que quedar. Y entonces también encontraron ellos, y nosotros lo recordamos porque es algo que la iglesia lo conoce muy bien, que todos nosotros entendemos que Dios va a juzgarnos por la ley. Entonces no podemos omitir la ley, no podemos hacer lo que otros hacen, dejarla a un lado, decir ahora no es el tiempo de la ley, porque sabemos que un día seremos juzgados por la ley. Así que tenemos que tener conocimiento pleno de la ley y ratificar su vigencia. Eso es lo que dice Santiago. Así es. Santiago dice que así obrad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Algunos cuando oyen de la libertad, que les encanta esa palabra, algunos Sí. dicen, ya vieron que somos libres, que estamos en libertad. Pero más adelante menciona los mandamientos de Dios y los dice claros. Así es. Y Santiago 2:10 dice, cualquiera que haya guardado toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Entonces el diablo ataca tanto la ley de Dios, porque sabe que de esa manera encontrará engañar a la gran cantidad de personas. Y tristemente está pasando. Ahora, remarcando, entonces la ley de Dios es inmutable, porque Dios es inmutable, pastor. Así es. Y el diablo sabe que las personas pueden seguir yendo a una iglesia, sentirse adoradores, sentirse conocedores de Dios, pero no guardando los mandamientos. Entonces están en plena desobediencia a Dios. Entonces él sabe que así puede tener a todos engañados. No los deja conocer la ley, y si los deja conocer, los engaña diciendo ya no es tiempo de la ley, ahora estamos bajo la gracia, y otros mensajes que nosotros conocemos. Pero en la ley hay algo importante, y ese es el punto que vamos a seguir tratando. Los mandamientos. Pero encontraron ellos luz en la ley, así como encontraron luz en el santuario, y encontraron un mensaje especial también en el cuarto mandamiento, la observancia del sábado. No eran guardadores del sábado, sí habían algunos guardadores del sábado, pero los que estaban allí iniciando como adventistas, predicando la segunda venida y estudiosos de la palabra de Dios, no eran guardadores del sábado, pero encontraron ese mensaje, esa luz, y empezaron a investigar más en la palabra de Dios, buscar esos textos, y encontraron aquí, bueno, ¿y entonces nosotros qué? No estamos obedeciendo los mandamientos, estamos hablando de la ley de Dios, pero no estamos obedeciendo todos los mandamientos. Entonces vinieron ahí más estudios, más interés en conocer sobre el cuarto mandamiento. Ahora es increíble, pastor, porque estos hermanos que estuvieron estudiando en esos años, ellos eran cristianos muy sinceros, y cuando encontraron acerca del sábado en la santa ley de Dios, la mayoría de ellos comenzaron a guardar el sábado. Se dieron cuenta que desde el libro de Génesis, en el capítulo 2, ya se menciona en los versículos 1 al 3, cómo Dios va terminando la creación en 6 días, y el séptimo precisamente descansa. Ya para el séptimo está Adán y Eva creados. Entonces, sinceramente ellos comenzaron a analizar lo que estaba pasando y comenzaron a guardar el sábado. A mí me parece increíble esa situación, porque hoy en día hay gente que guarda 9 mandamientos, aún así no aceptan. Hace poco le estaba diciendo a alguien, ustedes guardan los 9 mandamientos, pero les hace falta uno.
pero el diablo los ha llevado a un extremo. Pero cuando uno estudia profundamente la Biblia, Así es. porque Apocalipsis 14, 6 y 7 ya habla directamente de eso, uno llega a la conclusión que es necesario guardar el sábado. Así es, y ellos fueron entendiendo que el sábado se guarda en reconocimiento quién es el creador. Porque Apocalipsis dice eso, adorad al creador del cielo y la tierra. Y entonces el sábado es para reconocer quién es el creador, que nosotros no somos nuestros propios creadores, sino que hay un creador al que debemos adoración. Y también para recordar quién es el que nos redimió. Jesús es nuestro redentor, entonces el sábado es propicio que nosotros adoremos a Dios como creador y también como redentor. Hay algo que está escrito ahí en el mensaje de esta lección y quería compartirlo y lo vamos a recordar, pastor. El sábado es un símbolo de descanso, no de obras. Porque hay quienes piensan que a veces nosotros guardamos el sábado, obedecemos los mandamientos, pensando hacer obras, pensando hacer méritos. Pero el sábado no, es eso. Es un símbolo de que yo tengo confianza en Dios, descanso en Dios y no estoy haciendo obras para ganar méritos, sino porque Dios me ha puesto a hacer obras, porque para eso nos preparó desde el principio, para hacer buenas obras. Pero yo descanso, mi seguridad está en Dios. Luego también dice que el sábado es un símbolo de gracia, no de legalismo. Algunos atacan a la iglesia, los guardadores de los mandamientos, diciendo que somos legalistas, que seguimos lo que hacían los fariseos, que seguimos que hacían los judíos. Pero no, el sábado es un símbolo de gracia, porque reconocemos quién es nuestro creador, quién es nuestro redentor, y entendemos que somos salvos por gracia. No estamos obedeciendo la ley con el propósito de ser reconocidos como fieles guardadores de la ley y por eso vamos a ganar un mérito delante de Dios. No, somos salvos por gracia y estamos claros de eso. Y el sábado es un símbolo de seguridad, no de condenación. Porque cuando nosotros confiamos en Jesús como nuestro Salvador, estamos seguros que son sus méritos los que se presentan. Claro. Allá en el santuario celestial, no los nuestros. Y que al estar en Jesús, entonces no estamos condenados. Porque eso es lo que dice Romanos, que el que está en Jesús no es condenado. Y por último dice, el sábado es un símbolo de dependencia en Dios, no de nosotros mismos. Cuando yo guardo el sábado, cuando yo descanso el sábado, cuando yo reconozco a mi Creador, cuando reconozco a mi Salvador, entonces yo digo, yo dependo de Dios, no estoy interesado en las cosas materiales del sábado, no estoy preocupado por ganancias que puedo tener en sábado, no estoy preocupado qué hacer, sino que sé dónde estoy en adoración a Dios, porque reconozco que todo lo ha hecho Él por mí. Entonces el sábado tiene ese propósito. Cuando nosotros confundimos, o cuando otros no conocen la belleza del sábado, ni la delicia que es el sábado, entonces tienen un concepto equivocado y nos juzgan de esa manera. Esa parte última, pastor, yo le he platicado con varios que guardan otro día, ¿no? Otro día, sí. Yo les he dicho que los guardadores del sábado son los que de verdad aprenden a vivir por fe. Porque la gente dice, nosotros vivimos por fe, no vivimos por obras, dicen algunos. Y señalan rápidamente, guardar el sábado es por obras. Yo les digo, guardar el sábado es por fe, es dependencia de Dios. Porque ¿qué me garantiza que el día sábado yo voy a tener comida y voy a tener los recursos necesarios para vivir? ¿Qué me garantiza eso? Solamente Dios. Que yo cierro mi negocio, que no hago nada. Correcto. Y que sé que hay otras cosas ahí, materiales que podrían rendirme, pero yo no. Esa es la mejor manera de demostrar que tengo fe. Correcto. Entonces el sábado es demostrar nuestra dependencia de Dios. No es hacer una obra. Las obras las están haciendo aquellos que están trabajando, que están luchando por ver cómo... Y están procurando por ellos mismos. Procurando por ellos. Pero los que están por fe, guardan el sábado sin temor. Y qué extraordinario. Hay otra cosita que me gusta del sábado, pastor. El sábado nos recuerda que tenemos, usted ya lo dijo, que tenemos un creador. Así es. Mucha gente en este mundo está viviendo en completa soledad, se sienten solos, no saben de dónde vienen, no saben para dónde van. Pero el sábado nos recuerda que Dios nos crió y que también nos recrió, a eso le llamamos redención. Entonces cuando yo guardo el sábado, comienzo a sentir, entonces sí, existe un creador, entonces sí hay un Dios, entonces dependo de él, no soy una partícula perdida en este espacio, o quizá no soy una persona que
que no tiene valor. Y entiendo que tengo un propósito en la vida, porque si hubo un creador, me hizo por algo. Es cierto. Y me colocó en este mundo por algo. Pero realmente eso es lo que enseñan muchas filosofías y modernas enseñanzas que hay, que hablan de que nosotros mismos podemos salir adelante por nosotros mismos, que nosotros somos nuestro propio Dios, que no tenemos por qué reconocer otras deidades. Pero todo eso hace que el mundo viva, como usted lo dijo, en soledad, vive en depresión, que es algo que ahora hay en aumento, porque no aprenden a depender de Dios ni a reconocer el señorío ni la creación de Dios. Y qué bonito va a ser cuando uno aparta el tiempo del sábado, porque la semana se va rapidito, pero uno termina completamente cansado. Y cuando uno está cansado puede cometer errores, a veces la mente está agotada, entonces uno no toma decisiones como deben ser. Pero qué bonito es cuando uno dice, bueno, ahora el sábado yo lo dedico a estar con mi Dios. Y Dios es el que nos orienta, nos guía, nos capacita. Y entonces esa pausa que hacemos semanalmente nos ayuda, nos recarga para que podamos seguir viviendo como Dios quiere que vivamos, con las decisiones adecuadas, teniendo sentido en la vida y recordando que gracias a Dios tenemos salvación en Él. Le damos el sentido verdadero a la vida y también recordamos las promesas de que el Señor tiene algo mejor para nosotros. Sí, no solo es un descanso físico, porque muchos a veces lo piensan y también critican, ¿verdad? Que son muy irresponsables, que el sábado no trabajan y usan otros términos así para decir que no son personas cumplidas, que trabajan los días necesarios, sino que cierran el negocio. Entonces dice que son, hasta usan expresiones como que son vagos y eso. Pero realmente el sábado no es solo un descanso físico, eso podemos descansar otro día. Realmente es un descanso en el Señor, un descanso espiritual, es una renovación de fuerza espiritual de ese propósito de la vida, de seguir adelante y de la confianza en que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Entonces le queremos agradecer por las bendiciones recibidas. Nos encontramos con Él en el día sábado, con el Señor del sábado, y nuevamente estamos adelante para seguir en esta vida. El sábado también tiene que ver con la adoración y hablamos de los eventos finales. Todo este tema que hemos estudiado en estos meses se llama el gran conflicto, y el gran conflicto inició por la adoración. El enemigo ha querido recibir la adoración desde el cielo, ha querido usurpar el lugar de Dios, ha querido que los reinos de Dios le den a Él el reconocimiento. Entonces ha buscado la adoración, y como no la pudo conseguir en el cielo, la busca en la tierra, y ha levantado poderes, ha levantado reyes, y ha dirigido las mentes de ellos para conseguir esa adoración. Adoración que le corresponde a Dios, pero Él ha buscado de alguna manera para conseguir esa adoración. Y lo digo, pastor, porque vamos a estudiar ese punto importante que se llama la marca de la bestia, que a muchos los asusta con solo oír eso, pero que cuando estudiamos la Biblia y Apocalipsis nos damos cuenta que no es algo terrorífico, sino que es una enseñanza de lo que va a suceder, y que ya el enemigo comenzó con esa tarea, y que también se va a mostrar la lealtad hacia Dios. En este caso, pastor, diríamos entonces que hay falsos adoradores. Así y es, hay verdaderos adoradores. Entonces hay falso día de reposo y hay un verdadero día de reposo. Los falsos adoradores entonces tendrán la marca la bestia. Así es. Ahora el asunto es que la marca la bestia entonces, ¿verdad? Pero ya mencionamos que hay 2 días, ¿verdad? Que hay un día verdadero de adoración, y ya comentamos bastante acerca del sábado, y no hay duda que el sábado no fue invalidado, lo han querido quitar. Así es. Y usted dijo que a través de reinos, a través de poderes, a través de emperadores, en fin, ya sean poderes religiosos o poderes civiles, han querido meter las manos para quitar el verdadero día del Señor. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos si queremos ser verdaderos adoradores? ¿Qué tenemos que hacer? Adorar a Dios en el día correcto, como dice su palabra, como nos enseña obediencia a los mandamientos por amor a Dios. Entonces vamos a adorar a Dios, al Creador, porque cuando dice Apocalipsis que tenemos que temer a Dios y darle gloria y adorar a aquel que hizo, entonces lo debemos hacer en el día que el Señor estableció. El enemigo
ha enseñado que hay otro día. Y realmente ahí no le estamos adorando a Dios. Aunque vayamos a un templo, aunque tengamos una reunión de culto, no estamos adorando a Dios porque no estamos obedeciendo, ni estamos haciendo lo que Dios dijo, sino que estamos siguiendo las instrucciones de hombres dirigidos por Satanás. El diablo es astuto, porque algunos sinceramente van en otro día a adorar. Y hay gente que dice, pero es que yo amo a Dios, y tienen diversas maneras de demostrar el amor a Dios, pero realmente la Biblia en Apocalipsis 12 dice que el diablo haría guerra en contra del pueblo de Dios, en contra del remanente de Dios. Sí. Y Apocalipsis 14 también habla de que se fue a hacer guerra contra la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Significa entonces que el día sábado es una señal para el pueblo de Dios. De lealtad. De lealtad, de fidelidad y de adoración. Finalmente, el diablo está buscando sus adoradores y Dios tiene sus verdaderos adoradores. Satanás de alguna manera ha engañado a multitudes, y tristemente algunos como que no saben que la observancia de un día falso de adoración de verdad puede llevar a la perdición eterna. Sí, y cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y la estudiamos con diligencia, no tenemos por qué imaginar algo. Cuando dice bestia, bestia, entendemos que es un rey, un reinado, un poder. Así lo describe la misma Biblia. Entonces la marca significa hacer lo que ese poder enseña. Y que eso es lo que el enemigo ha querido hacer. Que se adore, se le dé reconocimiento en el día falso, entonces estamos haciendo lo que ese poder enseñó. Vimos hace algunas semanas que se empezaron a introducir doctrinas falsas con tal de atraer a las multitudes. Cuando la iglesia empezó a recibir el paganismo como que fuera parte de la doctrina, con tal de llamar la atención. Y uno de esos mensajes fue el sábado. Cambiar el sábado, colocar el día domingo como día de oración para atraer a las multitudes, para que aquellos dejaran sus labores. Entonces estableció otro día de adoración y se hizo bajo decretos, bajo leyes civiles. Y las personas comenzaron así a hacerlo. Y como usted decía, hay muchos que son fieles, hay muchos que son sinceros y lo están haciendo sin haberlo entendido. Pero Dios, que es misericordia, va a llevar a todos ellos al conocimiento de la verdad. Y entonces ahí vendrá el momento cuando la persona decidirá, ya conozco la verdad, pero quiero seguir en observancia del día falso, día domingo. Entonces él mismo está decidiendo que no quiere obedecer a Dios. Y entonces, ¿qué vendrá sobre él? Ahí es donde la Biblia dice que sobre esas personas que de ellos salió la decisión de no obedecer a Dios, entonces recibirán la marca de la bestia, que quiere decir, serán leales a ese poder pagano, mentiroso, engañador, que ha hecho que las personas se alejen de Dios. Me parece interesante eso, pastor, y hay que remarcarlo, porque la gente que está guardando el domingo, a veces decimos dominicales, creo que Sí. es un término que se adapta, ¿verdad? Digamos, guarda el domingo y lo hace de manera sincera. No podemos decir que tienen la marca de la bestia. La marca de la bestia es hasta el momento en que ya decide. Exactamente. Y él dice, bueno, yo ya sé la verdad. Ya sé que la Biblia dice el sábado. Y ya sé que el domingo pues no es el día del Señor, pero yo decido ir el domingo. Entonces ahí prácticamente para él sí se convierte en la marca de la bestia. Eso. Ahora, me llama la atención también una situación que está pasando actualmente. Y me gustan las redes sociales, pero las redes sociales es el mundo de Sí, verdad, sí, la porque actualidad. cada quien dice lo que piensa. Pero yo he visto últimamente gente de congregacionalista. Cuando digo congregacionalista, algunos no me van a entender, pero me refiero a algunas congregaciones que guardan el Sí. domingo. Pero yo he visto últimamente algunos de sus líderes confesando públicamente, a veces ante las cámaras, en las redes, a veces subiendo videos y diciendo, nosotros estamos comenzando a creer en el sábado. Y qué Así es. interesante esa parte, porque ahora, si ya saben del sábado, les está faltando poco para llegar a esa luz. Y la Biblia dice que muchos de ellos van a llegar Así es. a la iglesia. Y qué alegre, porque a veces uno escucha la gente desafiar el principio bíblico.
Y a veces dicen, bueno, pues es que el sábado ya pasó, el sábado quedó clavado en la cruz. Y realmente lo que quedó en la cruz del Calvario fueron las leyes ceremoniales, las leyes rituales. La ley moral continúa. Hace poco le digo a alguien que la ley de Dios es para 1000 generaciones. Y si nosotros contamos las generaciones, no hemos llegado a 1000 generaciones y no vamos a llegar. Eso significa que la ley de Dios permanece para siempre. Qué alegre, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14:6 deja claro que hay un remanente, que hay un pueblo, que hay una iglesia que predica esas verdades. Y los adventistas del séptimo día sí creen que son el pueblo llamado a levantar la voz, no para condenar a la gente, sino para mostrar que la verdad de este tiempo. Y gloria a Dios porque mucha gente está llegando a ese conocimiento. Y aquí hay que dejar de un lado los prejuicios, hay que dejar por un lado los conceptos, los preconcebidos que a veces uno tiene y comenzar a leer la Biblia. Si la Biblia lo dice, guardemos el día del Señor, que es el día sábado. Sí, damos gracias a Dios porque nos ha permitido estudiar esta lección y entender este mensaje. Creo que muchos de los que nos están oyendo han ratificado lo que ellos han entendido de la palabra de Dios. Tal vez para otros será algo nuevo. Te invitamos a que estudies la palabra de Dios, a que tomes tiempo, pidas al Espíritu Santo y que sigas con ese deseo en tu corazón de conocer más a Dios y la verdad que está en su palabra. Así que invitamos a que nos sigas viendo en las redes sociales, sigas oyendo esta estación que predica y presenta a Jesús, y también te invitamos a que puedas ir a la iglesia adventista del séptimo día más cercana a tu comunidad, en tu colonia, y donde puedas allí congregarte y ser un adorador en el día del Señor. Pastor Álvaro, ¿quiere terminar este estudio con palabra de oración? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque hemos estudiado tu palabra, hemos recordado, Señor, algunos conceptos que ya conocemos algunos, pero para el que por primera vez escuchó esto, te rogamos que el Espíritu Santo lo acompañe, el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad, porque cuando encontramos la verdad, Señor, somos libres, y esa es la verdadera libertad que necesitamos. Amén. Y que los mandamientos de Dios se escriban en nuestro corazón, y que el cuarto mandamiento, que es el día de descanso, nosotros lo entendamos con claridad, de tal manera, Señor, que podamos agradar tu nombre, recordando que tú eres nuestro Creador y también nuestro Redentor. Queda con todos nosotros, con la audiencia y con todos aquellos que escuchan y ven también este programa. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.